Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes, abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para recibir el mensaje que tienes para nosotros y para que recibamos el consuelo de tu palabra. Te doy gracias de antemano por escuchar mi oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente quiero invitarles que busquen en sus Biblias juntamente conmigo la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 15 y 16, porque hay personas aquí esta noche que no vinieron anoche. Segundo de Pedro, el capítulo 3, y empezando en el versículo 15. Aquí el apóstol Pedro está hablando de su colega, San Pablo, y nos va a decir algo muy interesante en cuanto a San Pablo. ¿Cuántos de ustedes creen que el apóstol San Pablo era medio complicado en su forma de escribir? Bueno, los demás creen que es clarito, como leer selecciones del Reader's Digest. No, señor. Aún para mí, que he estudiado muchos años teología, hay pasajes del apóstol Pablo que me presentan problemas, que tengo que luchar por entender. Ahora imagínense, San Pedro lo dice, y él está hablando en la época cuando vivió con Pablo. Ahora imagínense nosotros que vivimos casi 2000 años más tarde. Note lo que dice, segunda de Pedro 3, versículo 15. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo. Noten cómo se refiere a él, nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, es decir, de la salvación. Y luego dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Noten, Pedro dice, Pablo escribió cosas difíciles de entender, pero luego noten que no culpa a Pablo, sino que culpa a otros por entender mal lo que dijo Pablo. Dice la última parte del versículo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y noten que no solamente tuercen a Pablo, sino que dice, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. No hay autor en la Biblia que haya sido torcido más que el apóstol Pablo. Particularmente cuando hablamos de temas que están muy cerca del corazón de nosotros los adventistas, por ejemplo, la ley y la gracia. Hay textos del apóstol Pablo donde, si no se leen con cuidado, pareciera que Pablo estuviera contra la ley y contra las obras. Digo, si no se leen con cuidado y no se estudian con cuidado. Hay textos a donde Pablo parece indicar que ya no hay que guardar el sábado. Parece, dije, cuando no se le estudie con cuidado. Hay pasajes en los escritos de Pablo donde Pablo parece decir que podemos comer lo que queramos. Textos problemáticos, pero cuando se estudian con cuidado, Pablo no está diciendo eso. Y hay textos a donde Pablo parece indicar que cuando una persona se muere se va al cielo. Pero cuando se estudian con cuidado, nos damos cuenta que no es así. Ahora esta noche vamos a estudiar uno de esos pasajes de los más torcidos por los indoctos e inconstantes. El pasaje que habla en cuanto a estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Abran sus Biblias conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 5. Y vamos a analizar esta noche los primeros 10 versículos del capítulo 5. Sin embargo, todo texto tiene un contexto. No podemos empezar a estudiar 2 de Corintios 5 en el versículo 1. Hay que regresar al capítulo anterior. Hay que regresar al capítulo 4 y el versículo 16. 2 de Corintios 4 y el versículo 16. Y quiero que noten que desde el versículo 16 hasta el versículo 18 tenemos 5 contrastes. Nuevamente repito, 2 de Corintios 4, versículo 16 al 18, tenemos 5 contrastes.
En un momento le voy a decir cuáles son esos 5 contrastes. Y los contrastes tienen que ver con esta vida y con la vida venidera cuando venga Cristo. Es decir, el contraste tiene que ver con la vida que vivimos ahora en este mundo y con la vida que viviremos cuando Cristo venga en la tierra nueva. Ahora, note lo que dice el versículo 14. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué es el hombre exterior? ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla del hombre exterior? Está hablando de nuestro cuerpo. Está hablando de nuestra carne, de nuestras facultades físicas. Yo pregunto, ¿es verdad que a medida que vivimos nuestras facultades físicas se van desgastando? Claro que sí. Pero note lo que sigue diciendo. Ahora viene el contraste. Dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero luego dice, el interior, empero, se renueva de día en día. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo por el hombre interior? ¿Recuerdan que hablamos de esto cuando tocamos el punto de la computadora? ¿Recuerdan eso? Ahora, ¿qué estamos formando nosotros de día en día? Estamos formando un carácter, que es nuestro hombre, ¿qué? Interno. Nuestra identidad personal, nuestra relación con Dios puede ir fuerte y más fuerte cada día, mientras que el cuerpo se va volviendo más y más débil. ¿Están conmigo o no? Así que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que el primer contraste es entre el hombre exterior, fisiológico, y en segundo lugar, el hombre interior, que es el carácter o nuestra relación con Dios que se fortalece cada día. Y luego dice en el versículo 17, noten, porque lo que al presente, ¿cuándo? Al presente, ¿cuándo es eso? Ahora, cuando el apóstol Pablo estaba viviendo, porque lo que al presente es momentáneo. Lo de presente es ¿qué cosa? Momentáneo. Nuevamente el versículo 17. Porque lo que al presente, noten el presente, es momentáneo. ¿Qué significa la palabra momentáneo? La palabra momentáneo significa que solamente se aplica a este momento. En realidad la palabra que se usa allí, la palabra momentáneo, es proskairo, que significa lo que tiene que ver con este momento presente de tiempo. Así que dice, porque lo que al presente es momentáneo o temporal o atado a este tiempo, y luego dice, y leve de nuestra tribulación. Ahora fíjense, tenemos 3 contrastes. El hombre exterior desgastándose. Lo que es presente, lo que es momentáneo, nos está obrando algo. ¿Qué nos está obrando? Noten nuevamente el versículo 17. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, es decir, lo que dura en el presente y es momentáneo, nuestra tribulación, nuestros problemas, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de ¿qué? Peso de gloria. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice que nuestro sufrimiento momentáneo presente está obrando un gran peso de gloria? Está hablando del futuro, ¿verdad? Ahora, note lo que sigue diciendo en el versículo 17. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Así que lo que de ahora es momentáneo, lo que viene es ¿qué cosa? Eterno. Lo que es presente se pone en contraste con lo que está futuro. El hombre exterior con el hombre ¿qué? Interior. Y luego noten el versículo 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven. ¿Cuáles son esas, las cosas que se ven? Las cosas que se ven son las que ya hemos visto, las presentes, las momentáneas, el hombre exterior. Esas son las que se ven. Dice, no debemos mirar las cosas que se ven, sino a las que ¿qué? A las que no se ven. ¿Cuáles son esas? No las que son temporales, sino las que son eternas. No las presentes, sino las futuras. No el hombre exterior, sino el hombre interior.
no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son, y nuevamente repite el mismo pensamiento, son temporales, mas las que no se ven son ¿qué cosa? Las que no se ven son eternas. Ahora, 5 contrastes, y los voy a repasar. Primero, el hombre exterior y el hombre interior. Segundo, presente y futuro. Tercero, momentáneo y temporal y eterno. La tierra presente y el cielo. Lo que se ve y lo que ¿qué? Y lo que no se ve. Ahora, ¿qué está contrastando Pablo en estos versículos? Está contrastando nuestra vida presente con nuestra vida ¿qué? Futura, eterna, cuando habitemos con Jesús. Ese es el contraste que está haciendo el apóstol Pablo. Necesitamos entender eso. El hombre exterior se desgasta, pero el interior está preparándose para vivir para siempre. En el presente todo es momentáneo, en el futuro será eterno. La vida en esta tierra es insignificante comparado con la vida que tendremos en el cielo. Lo que se ve ahora no es tan real como lo que nosotros vamos a ver cuando en el futuro. Lo que no se ve ahora, pero que se verá en el futuro. Ahora, con esto en mente, ya sabiendo que el apóstol Pablo está contrastando aquí nuestra vida presente en este mundo con la vida eterna que tendremos cuando Cristo venga, cuando habitemos en la patria celestial, nos es más fácil comprender este pasaje de 2 de Corintios 5. Ahora vayan conmigo a 2 de Corintios 5 y el versículo 1. ¿Por qué? ¿Qué indica esa palabra por qué? ¿Está empezando un nuevo pensamiento o está continuando el pensamiento del capítulo 4? Lo está continuando. Porque uno no empieza diciendo por qué, al menos que esté conectando con lo anterior. Dice, ahora yo voy a ampliar lo otro que les he estado describiendo en el capítulo 4. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación... Ahora, necesito parar ahí un momentico. Cuando el apóstol Pablo dice, y dicho sea de paso, vale la pena conocer los idiomas originales de la Biblia, porque nos ayudan muchísimo. A veces las traducciones no nos presentan todas las dimensiones tan hermosas que nos ayudan a entender los pasajes y lo que quieren decir. Ahora aquí dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si la casa, ¿qué cosa? Terrestre. ¿Cuál es la casa terrestre? Según lo que él ha dicho en el capítulo 4. ¿El hombre qué cosa? El hombre exterior es la casa terrestre, ¿verdad? Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, ahora esa palabra habitación es muy interesante, es la palabra griega skene, que en realidad significa carpa. En otras palabras, nuestra habitación que tenemos ahora, el hombre exterior es una ¿qué? Una carpa. La palabra skene, dicho sea de paso, ¿saben ustedes que el tabernáculo en el desierto, en Hebreos, en el libro de Hebreos, el tabernáculo se le llama skene, la misma palabra? Es decir, el cuerpo terrestre que nosotros tenemos, el hombre exterior que se desgasta todos los días, es un skene, es una carpa. ¿Está claro? Pero ahora quiero que noten el contraste con lo que vamos a tener del cielo. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre, esa es la de ahora, ¿verdad? La que tenemos ahora, de nuestra habitación, de nuestro skene, es decir, nuestra habitación ahora es un skene, es una carpa, ¿se qué? Se deshiciere. Ahora yo pregunto, una carpa, ¿para qué la usamos? ¿Cuántos aquí en la ciudad de Nueva York viven en carpas? Nadie vive en una carpa. ¿Cuándo vivimos en carpas? Cuando vamos al campestre. ¿Y cuánto tiempo vivimos en esas carpas? Un rato. Mientras peregrinamos en el campestre, estamos en la carpa. Pero luego regresamos a nuestro hogar permanente. Ahora, recuerdan que el apóstol Pablo ha dicho que lo que es presente es solo momentáneo, es solo temporal. Lo que se ve no es tan real como lo que no se ve. ¿Recuerdan eso en el capítulo 4? Ahora él dice, nuestro presente cuerpo es como una carpa provisional.
Pero noten lo que sigue diciendo. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, de nuestro skene, se deshiciere, noten esto, tenemos, ¿qué tiempo es ese verbo? O sea, cuando Pablo está escribiendo, ¿ya tenía esta habitación en el cielo? ¿Ah, no? ¿Cómo puede decir tenemos? No dice tendremos, dice tenemos. Lo único que vamos a ver es que todavía no lo ha recibido. Pero lo tiene. Dice, tenemos de Dios, ¿un qué? Un edificio. Ahora, esa palabra edificio es la palabra oikia, que se traduce una casa con paredes sólidas, una casa perdurable, en otras palabras. En otras palabras, Pablo está diciendo, nosotros ahora, este cuerpo que se desgasta, es un skene, es una carpa. En nuestro peregrinaje es temporal, ¿recuerdan? Lo que acabamos de notar en el capítulo 4, es temporal. Pero dice, lo que viene en el futuro es eterno, no es una carpa, sino que es un ¿qué? Un edificio. ¡Aleluya! Ahora, déjenme ilustrar el punto para que lo puedan entender. Cuando el pueblo de Dios estaba vagando en el desierto, ¿a dónde adoraban al Señor? En una carpa. ¿Por qué razón? Porque estaban peregrinando. Se movían de aquí para allá. No habían entrado a Canaán. Pero ¿qué pasó cuando entraron a Canaán? Hicieron un edificio. El templo de Salomón. Sólido. Permanente. ¿Verdad? Fuerte. Ahora, mientras nosotros estamos en esta vida, en este mundo, estamos viviendo, mientras peregrinamos, ¿en qué? En una carpa. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos allá al cielo? Ya no vamos a vivir en un cuerpo corruptible, temporal, atado a este mundo, que se va desgastando todos los días, sino que Dios nos va a dar no una carpa, sino un ¿qué? Un edificio. ¿Están entendiendo? ¿Cuál es el contraste que está haciendo el apóstol Pablo? Está contrastando nuestra vida en este mundo, donde el cuerpo, el hombre exterior, se va desgastando y desgastando hasta que el hombre se muere, una carpa provisional, donde peregrinamos en este mundo, y está hablando de cuando finalmente lleguemos a la Canaán celestial, y Dios no nos va a dar una carpa, porque ya no vamos a estar peregrinando, nos va a dar un edificio permanente. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la carpa en la cual vivimos aquí ahora? Vamos al libro de Job. Vayan conmigo a Job, el capítulo 4 y el versículo 19. Job 4, 19. Vamos a ver cuál es la carpa que tenemos ahora. Job 4 y el versículo 19. Dice aquí, ¿cuánto más en los que habitan en qué? En casas de lodo, cuyo fundamento está en el qué? En el polvo. ¿De qué está hecha la casa aquí? Está hecha de polvo, de lodo. Yo pregunto, cuando usted hace algo de lodo, ¿qué pasa si se le cae de la mano? Se quiebra y se daña, porque es muy frágil. Entonces, ¿cuál es la casa que nosotros tenemos ahora? Es una casa de ¿qué? De barro, que es nuestro cuerpo presente, débil, frágil, que se va corrompiendo y que se va dañando. Cada día se va envejeciendo. Se rompe fácilmente. Ahora vayan conmigo a 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro, que es la carpa en la cual él vive. 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13 hasta el versículo 15. Dice aquí, y fíjense bien lo que voy a leer. Ustedes saben que a veces leo mal, ¿verdad? Porque me falla la vista. Así que pilas, abran sus Biblias, lean, protesten si lo leo mal. Dice aquí el apóstol Pedro, 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13,
porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo. ¿Saben cuál es la palabra tabernáculo allí? La palabra skene. ¿Qué tenía Pedro cuando escribe esto? Tenía una carpa. ¿Por qué? Porque una carpa se corrompe, se lo come la polilla, se acaba, es provisional. Dice entonces, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar, ¿qué cosa? Mi tabernáculo. ¿Qué quiere decir con eso? Dejar mi tabernáculo. Sigamos leyendo. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi ¿qué? De mi fallecimiento, vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. ¿Qué significa dejar su carpa? Dejar su tabernáculo. Significa que va a ¿qué? Va a morir o va a fallecer. Entonces, ¿cuándo es que uno echa a un lado la carpa que tenemos en el presente en este peregrinaje? La carpa débil, la casa de lodo. Cuando nos morimos. Ahora, vayan conmigo otra vez a 2 de Corintios 5 y vamos a continuar leyendo. ¿Entienden el versículo 1? ¿Les quedó claro el versículo 1? Levanten la mano si entienden el versículo 1. Vamos versículo por versículo. ¿Y los demás qué? Están buscando en la Biblia. ¿Entendieron el versículo 1? ¿Qué está diciendo Dios? El contraste entre la carpa y el edificio. Así que dice, versículo 1, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, que según hemos visto, es el hombre exterior, el presente, momentáneo y temporal, de esta tierra que se ve. Dijimos eso, ¿verdad? Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, nuestro skene, se deshiciere, tenemos de Dios. Yo pregunto, ¿esta casa que Dios le iba a dar al apóstol Pablo, ya la tiene Dios en el cielo? Cuando está escribiendo Pablo, claro que sí. Dice, tenemos de Dios un edificio, un oikia, que es un edificio sólido. Una casa, y ahora escuchen esto, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Tiene Dios una casa permanente preparada ya? Claro que sí. ¿Y quién va a hacer esa casa? ¿Quién lo hizo a usted? Sí y no. A usted lo hizo su mamá y su papá. Claro, porque Dios extiende la vida, hace el milagro de la vida, pero en realidad usted es descendiente de sus padres. Usted vino de ellos y recibió una naturaleza humana corrompida, un cuerpo debilitado por casi 6,000 años de pecado. Lo recibimos de ellos. Ahora yo pregunto, cuando usted muera, si es que muere antes que Cristo venga, y resucite, ¿quién le va a dar el cuerpo? ¿Quién se lo va a dar? ¿Su mamá y su papá? No, ¿quién? Dios. Es decir, su habitación, su carpa terrenal la reciben de los padres. Y es una carpa débil, corrompida, de barro, frágil. Pero cuando recibamos el edificio de Dios, ese edificio no va a ser creado con manos humanas, sino que va a ser creado sin manos. Ahora ustedes dicen, ¿qué significa eso? Que tenemos en los cielos un edificio no hecho de manos. Vayan conmigo al Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, para que ustedes vean qué quiere decir esto. Marcos 14 y el versículo 58. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, y noten lo que declara. Aquí están los acusadores de Jesús. Dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo que es hecho de mano. ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso? Este cuerpo hecho de mano. ¿De dónde adquirió Cristo su cuerpo? De su madre. Y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién creó el cuerpo de Cristo cuando resucitó? Su Padre, sin intervención de su madre. ¿Qué significa entonces
que nuestro cuerpo es hecho con mano, pero el que está eterno en los cielos será hecho sin mano. ¿Está hablando de qué cosa? De lo que va a pasar cuando el Señor Jesucristo, ¿qué? Regrese en poder y gloria. Noten que el apóstol Pablo está hablando de qué cosa. De dos modos de existencia. Primero en el presente con la carta, y en el futuro cuando Cristo venga, un edificio preparado por Dios que nos será dado en el momento de la resurrección. Ahora volvamos a 2 Corintios 5. Vamos bien, ¿verdad? Dicho sea de paso, esa misma expresión, no lo voy a leer ahora, pero en Hebreos 9:11 habla del santuario celestial, que es un templo, no es ninguna carpita. Lo que está en el cielo, el original, de lo cual el tabernáculo del desierto era una copia, en realidad el original es un edificio, con paredes, sólido. ¿Y saben qué dice en Hebreos 9:11? Que aquel tabernáculo no fue hecho con manos, porque no es de esta creación. Ahora vamos otra vez a 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 2. Y por esto también gemimos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos esta noche están gimiendo? Yo no los oigo gimiendo. O sea, esta palabra gemir en español es un poco débil, esa traducción gemir. En inglés es la palabra groan, que es eso es un groan. Sí, como un gruñido. Es decir, estamos gimiendo. ¿Gimiendo por qué? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 2. Y por esto también gemimos. ¿Por qué estamos gimiendo? ¿De qué ha hablado en el versículo 1? Hay una carpa y hay un edificio. ¿Dónde estamos ahora? En la carpa. ¿Estamos peregrinando? Entonces, ¿para qué gemimos? ¿Para qué gruñimos? Porque queremos el edificio. ¿Están conmigo o no? Ahora ustedes dirán, ¿será cierto eso? Vamos a Romanos 8. Dejemos que el mismo apóstol Pablo lo explique. Romanos 8 y el versículo 23. Romanos 8 y el versículo 23. Vamos a ver si tengo razón en lo que estoy diciendo. El problema con la gente es que ellos leen un pasaje y se quedan ahí. Y dicen, el apóstol Pablo dice, ausente del cuerpo y presente con el Señor. Ahí está clarito. Pero el problema es que no van a otros pasajes que explican qué significa Pablo cuando habla de ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. No lo estudian comparando otros textos. Hay que ver todo lo que la Biblia dice sobre ese pasaje, o si no vamos a caer en terribles errores. Noten Romanos 8 y el versículo 23. Dice, y no solo ellas, y cuando dice no solo ellas, está hablando de la creación animal, ¿ok? Según el contexto. Versículo 22, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Es decir, toda la creación está gimiendo. Y ahora va a decir el apóstol Pablo que nosotros también, versículo 23, y no solo ellas, mas también nosotros mismos. Y ahora recuerden esto, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué gemimos? Esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. La redención de la carpa. Para Dios darnos ¿qué cosa? Para darnos Dios el edificio. En otras palabras. Ahora volvamos a 2 Corintios, el capítulo 5. ¿Ven qué lindo es estudiar el pasaje versículo por versículo? Para que el diablo no nos engañe. Versículo 2. Y por esto también gemimos. Y luego explica por qué gemimos. Deseando. Y la palabra griega indica un deseo intenso. O sea, no es solo un deseo común y corriente, es un deseo intenso. Un anhelo, diríamos. Deseando ser, ¿qué cosa? Sobrevestidos de aquella nuestra oiketerion celestial. Nuevamente usa la palabra oikos, oikia. En realidad, cuando traduce aquí,
que estamos esperando nuestra habitación celestial, en realidad no es una buena traducción. Porque en el griego no usa la palabra skene, carpa, del versículo anterior, sino que usa la palabra oikos o la palabra oikia, que significa edificio. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Por qué estamos gimiendo? Porque queremos ser vestidos de ¿qué cosa? Sobrevestidos de nuestra habitación, ¿dónde? De nuestro edificio que nos tiene Dios, ¿a dónde? En el cielo ahora. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Si ese edificio está en el cielo ahora, no podría ser nuestra alma inmortal. Porque no es posible que el alma estuviera dentro y también en el cielo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si usted cree que esa habitación que tiene Dios preparada en el cielo es el alma inmortal que supuestamente la gente tiene por dentro, entonces usted tiene que explicar cómo es que ya en el presente, cuando yo estoy vivo aquí, y supuestamente mi alma está dentro de mí aquí, que Dios también tiene uno allá. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, note lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Ahora va a introducir otro concepto muy importante, y quiero que noten este concepto en el versículo 3. Hay 3 estados que menciona Pablo antes de leer el versículo. Quiero que lo tengan bien claro en su mente. En primer lugar está la carpa. ¿Qué es la carpa? Yo ahora temporal, débil, resquebrajado, que se va desgastando todos los días, el hombre exterior, que se va envejeciendo, se va arrugando, y finalmente, ¿qué pasa? Va a morir. Esa es la carpa. ¿Qué es el edificio? El edificio es en el futuro, en el cielo, eterno. Todavía no se ve. No es una carpa, es un edificio permanente, donde ni siquiera el hombre exterior se va a desgastar, porque es un edificio no hecho por el hombre, sino creado por ¿quién? Sino creado por Dios. Ahora el apóstol Pablo va a agregar otro estado. Va a hablar de un estado que llama desnudez. Noten que hay 2 formas de estar vestido: con la carpa, y cuando Cristo venga, ¿con qué? Con el edificio. Pero ¿saben lo que llama el apóstol Pablo, lo que hay entre la carpa y el edificio? Lo llama estar desnudo. Noten el versículo 3. Puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos, noten lo que está diciendo. Dice, yo quiero este edificio que Dios me tiene en el cielo, porque si no, seríamos hallados, ¿qué cosa? Dice, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos. Es decir, si nos da esa habitación, vamos a estar vestidos, pero si no, vamos a estar, ¿qué cosa? Desnudos. Entonces hay 3 estados aquí. La carpa, el edificio, y entre la carpa y el edificio, ¿qué cosa? Desnudos. Es decir, entre la carpa y el edificio no hay nada. ¿Saben qué otra comparación podríamos usar de la Biblia para que puedan entender? La Biblia usa otra ilustración. En vez de hablar de vestido, habla de estar despierto y de dormirse. ¿Yo estoy despierto ahora? ¿Usted está despierto? ¿Cuántos están despiertos? Levanten la mano. Y los que no levantaron la mano están dormidos entonces. Estamos despiertos, ¿correcto? Si Cristo demora, ¿qué va a pasar con todos nosotros? ¿Nos vamos a qué? A dormir. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo venga? Nos va a despertar. Entonces, ¿qué pasa entre el estar despiertos ahora con este cuerpo y el despertar en el futuro con el nuevo cuerpo? ¿Qué hay entre esos 2 puntos? Dormir. Solo que aquí el apóstol Pablo lo llama estar ¿qué? Estar desnudo. ¿Está claro? Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que el apóstol Pablo quería estar desnudo? No estoy hablando físicamente. ¿Ustedes entienden eso? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo, si ustedes tuvieran que preguntarle a Pablo, ¿qué preferiría él? ¿La carpa presente, el edificio futuro, o el estar desnudo entre esos 2 puntos? ¿Qué escogería Pablo? ¿Creen que escogería el hombre exterior?
¿El de ahora? ¿Creen que escogería estar desnudo? Es decir, estar dormido, muerto. No. ¿Qué escogería? Él mismo está diciendo, el edificio. Sin embargo, ¿saben lo que enseñan la mayoría de los cristianos? Enseñan que el más grande gozo del cristiano es cuando se muere, se va inmediatamente a la presencia del Señor. Si ese es el caso, debemos anhelar estar desnudos. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Verdad? ¿Por qué no dicen que sí? Usted va a cualquier funeral hoy en día, que no sea adventista, y oyen al pastor predicar el sermón, y ese pastor colocó a ese individuo en el cielo. Y interesante, nadie lo pone en el infierno. Todos, el pastor siempre pone a todo el mundo en el cielo. En ese caso, entonces, no debemos llorar, debemos tener una fiesta. ¿No es cierto? Porque ya mi mamá o mi papá que murieron ya no están sufriendo aquí, están gozando con el Señor en el cielo. ¡Aleluya! ¿Pero es eso lo que dice Pablo? Vamos a seguir notando lo que dice el apóstol Pablo. Vayan conmigo otra vez al 2 Corintios, el capítulo 5. Dice en el versículo 3, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos, es decir, yo quiero el edificio porque quiero estar vestido, y no ¿qué? Y no desnudos. Y ahora viene un versículo muy importante. Dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, ¿qué palabra creen ustedes que se usa ahí? Skene. Skene. Los que estamos en este tabernáculo, ¿qué hacemos? Gemimos agravados. Ahora no solamente va a decir que gemimos, sino que dice gemimos gravemente. Con desesperación. Profundamente estamos gimiendo. ¿Por qué razón? Ahora escuchen, porque no quisiéramos ser desnudados. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que no queremos ser desnudados? ¿Ah? Y yo no quiero dormir. Yo no me quiero morir. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él quiere su edificio sin pasar por la muerte. ¿Están conmigo o no? Ahora, ¿cómo sabemos eso? Vayan conmigo a 1 de Tesalonicenses 4. 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, y ustedes van a ver cuál era la esperanza del apóstol Pablo. 1 de Tesalonicenses 4, y luego vamos a volver más adelante a este pasaje también. 1 de Tesalonicenses 4 y el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Notaron lo que dice Pablo? Nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice, ahí estoy yo, hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Es decir, nosotros no nos vamos al cielo antes de los que durmieron. Ahora, ahí tenemos un problema teológico para las iglesias. Porque las iglesias enseñan que una persona, si fue buena, se fue al cielo cuando se murió. Aquí Pablo dice que los que están vivos no se van al cielo antes que los muertos. ¿Sí o no? Claro que sí. Lo dice clarito. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Los que están vivos no van a ir al cielo antes que ¿qué? Los muertos. Y vamos a encontrar que los muertos no van antes que los vivos. Sigamos leyendo el versículo 16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que quedamos. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no voy a quedar desnudo. Yo no voy a morir, yo no voy a dormir. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes.
a recibir al Señor en el aire. Y ahora escuchen esto, porque vamos a volver a ello. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿dónde estamos con el Señor ahora? ¿Estamos presentes con el Señor ahora? No, dice, cuando Cristo venga, estaremos siempre con el Señor. Así que significa que ahora estamos ausentes del Señor. Pero en ese tiempo estaremos, ¿qué? Presentes con el Señor. No cuando morimos, sino cuando Jesús venga. Pablo lo deja muy claro. Ahora volvamos a 2 Corintios, otra vez, el capítulo 5. Aquí vamos poco a poco, para que lo vayamos entendiendo bien. Versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este esquene, en esta carpa, en esta peregrinación terrenal que es temporal, este hombre exterior que se desgasta todos los días, que es momentáneo, que se ve, gemimos, agravados, porque no quisiéramos ser desnudados. Es decir, no queremos ¿qué? Morir. ¿Qué quieren entonces? Sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora hay que mirar 3 palabras claves en la última parte del versículo 4. El apóstol Pablo habla de sobrevestidos para que esto mortal sea absorbido por la vida. 3 palabras importantes aquí, que vamos a anotar otro pasaje donde se usan estas palabras. Primera palabra, vestidos. En segundo lugar, mortal. Y en tercer lugar, que lo mortal sea absorbido por la vida. Vayan conmigo a 1 Corintios. ¿Quién escribió 1 Corintios? ¿Ustedes creen que sería bueno dejar que Pablo explique a Pablo? ¿O prefieren ustedes que su pastor explique lo que quiso decir Pablo? Es mejor que Pablo lo explique, que Pablo nos diga qué quiso decir. Ahora noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, y noten lo que dice empezando en el versículo 50. 1 Corintios 15, 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios? A la luz de lo que estamos estudiando en 2 Corintios 5, ¿qué quiere decir él cuando dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios? El esquene, la carpa. ¿Por qué? Porque la carpa es mortal y corruptible. Por eso quiere decir el apóstol Pablo que en el cielo no vamos a tener carne y sangre. ¿Quiere decir Pablo que no vamos a tener carne y sangre allá? No. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Escuchen bien. ¿Ustedes creen que Adán y Eva tenían carne y sangre antes de pecar? Entonces, si ellos no hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿todavía estarían vivos? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Con la carne y la sangre? ¿Dónde está el problema? Con el pecado. Yo pregunto, ¿donde no hay pecado puede haber carne y sangre que vive para siempre? Claro que sí. No solo eso, escuchen bien. El Señor Jesucristo hoy en día tiene carne y huesos. Y veo a algunos ahí como una mirada de perpleja. ¿Cómo? ¿Que Jesús tiene un cuerpo físico? Vayan conmigo a Lucas, el capítulo 24. Lucas, el capítulo 24. Este es después de la resurrección, la noche del día de la resurrección. Y ya lo leímos anteriormente, pero leámoslo de nuevo. Lucas 24, y empezando en el versículo 36. Están los discípulos reunidos, se les aparece Jesús, dice, y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Ve que ellos se habían contaminado con esa idea griega de los fariseos. Versículo 38, mas Él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad
y ved que el Espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tiene Jesús un cuerpo real? ¿Qué clase de cuerpo tiene ahora? ¿Ah? ¿Qué clase de cuerpo tenía mientras estaba en la tierra? La carpa. ¿Y qué clase de cuerpo tiene ahora? El edificio. ¿Y la carpa también? ¿Dónde radica la diferencia entre la carpa y el edificio de Cristo? No es en el hecho de que no tiene carne y sangre ahora, en el hecho de que ya el pecado no se enseñorea de él. Ya no está en un cuerpo corruptible y mortal. Noten Romanos, para yo mostrarles este punto. Romanos el capítulo 6. Romanos el capítulo 6. Y quiero leer el versículo 9. Aquí está la explicación de por qué Jesús ahora tiene un edificio donde antes tenía una carpa. Dice allí en Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. ¿Tiene un cuerpo real? ¿Con carne, sangre y huesos? Sí, pero es un cuerpo que está más allá del alcance del pecado. No es un cuerpo hecho de manos, es un edificio que le dio su Padre. Ahora vamos a Filipenses 3. ¿Qué clase de cuerpo vamos a tener nosotros? ¿Usted cree que vamos a tener carne y sangre? ¿Cuántos creen que vamos a tener carne y sangre? Pero si el apóstol Pablo dice que carne y sangre no pueden heredar el reino. ¿Qué quiere decir por carne y sangre? Quiere decir nuestra carpa. La carpa. Pero tendremos carne y sangre en un edificio. Es decir, cuando dice carne y sangre está hablando de nuestra existencia presente. Nuestro cuerpo presente, corruptible y mortal. Ahora noten lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3. Ahora, si Cristo tiene carne y sangre, como ya leímos que tiene manos y pies, inclusive si ustedes siguen leyendo allí en Lucas 23, los discípulos como que no querían creer todavía, entonces Jesús dice, los espíritus comen. Y claro, los discípulos están pensando, no, los espíritus no comen. Jesús dice, tráigame entonces comida y yo como para mostrarles que sí tengo un cuerpo. Y dice que comió parte de un pez asado y un panal de miel. ¡Comió! Porque tenía un cuerpo humano. Ahora, ¿vamos a tener nosotros un cuerpo semejante al de Jesús? Noten Filipenses 3 y el versículo 20. Pues nuestra vivienda, ¿nuestra qué? ¿Y cuál es esa vivienda? ¿Cómo lo llama Pablo en 2 Corintios 5? El edificio. Muy bien. Mas nuestra vivienda está en los cielos. Entonces esa no puede ser el alma inmortal, porque el apóstol Pablo dice que cuando él está escribiendo ya está allá. Nuestra vivienda está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Irse al cielo cuando se muere o esperar que venga Cristo? Para Pablo siempre es la venida de Cristo, no es ir al cielo cuando uno se muere. Porque si ese fuera el caso, si uno se va al cielo cuando se muere, ¿para qué una resurrección? Versículo 21. Cuando Cristo venga, noten, el cual transformará. ¿Saben cuál es la palabra que se usa ahí? Metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Entra un gusano y sale una mariposa. ¿Y saben algo? Entramos al sepulcro de gusanos y saldremos mariposas. Bien linda. Así que dice en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza. La palabra bajeza significa debilidad, weakness, para ser semejante a ¿qué cosa? Al cuerpo de su gloria. ¿Tendremos nosotros un cuerpo semejante al de Cristo? ¿Tendremos carne y sangre y huesos? ¿Comeremos? Si no vamos a comer, ¿para qué va a haber un árbol con fruta?
Sí vamos a tener cuerpo. Ahora volvamos a 2 de Corintios. ¿Vamos bien? ¿Están emocionados? Cuando yo pienso de ese edificio que el Señor me tiene listo allá. Aleluya, gloria a Dios. Fantástico, casi no puedo esperar. Versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, este esquene, gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, que significa ¿qué cosa? Morir, sino sobrevestidos, que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, vamos a 1 Corintios 15. Hice un desvío largo antes de llegar a 1 Corintios 15, ¿verdad? Ahora, noten 1 Corintios 15 y el versículo 50. Ya leímos este versículo, vamos a leerlo de nuevo. Empero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y ahora explica qué significa la carne y la sangre. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carpa no puede heredar el edificio. Hay que deshacerse de la carpa para que Dios dé el edificio. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Fíjense cómo se incluye de nuevo. Dice, todos no dormiremos. Yo no me voy a dormir. Yo no voy a quedar desnudo. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Recuerdan Filipenses 3 y el versículo 21? Transformará. Versículo 52. En un momento, en un abrir de ojo, cuando me muero. Gracias. A la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados como sin corrupción. Y nosotros seremos transformados. Y ahora escuchen bien, porque es menester que esto corruptible sea ¿qué cosa? Vestido. ¿Recuerdan esa palabra en 2 Corintios 5? Esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal, ¿recuerdan esa palabra? Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando Cristo venga. Y ahora noten que el versículo 54 dice, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Recuerdan esa palabra sorbida? Es la misma palabra griega catapino. ¿Qué significa sorbir? Significa sorber como por un pitillo. ¿Cómo le dicen? Sorbete. Straw. Sorber. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en Apocalipsis. El capítulo 12, 16, donde dice que el río que echó la serpiente de su boca fue sorbida por la tierra. ¿Recuerdan la misma palabra, sorbida? Entonces mi pregunta es, volviendo otra vez a 2 Corintios, el capítulo 5, ¿cuándo es que un individuo es sobrevestido para que lo mortal sea absorbido por la vida? Es cuando se toque la trompeta y Cristo venga en poder y gloria. No es cuando nos morimos. Noten el versículo 5. Lindo versículo. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Sabe que Dios lo ha hecho a usted para darle ese edificio? ¿Sabe que todos los que han aceptado a Cristo Jesús, Dios nos hizo precisamente para esto? ¿Y cómo sabemos que nos hizo para esto? Dice, la última parte del versículo, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso, la prenda del Espíritu? Es decir, ¿cómo sabemos que Dios nos hizo para esto? ¿Cómo podemos tener la absoluta seguridad de que tengo un edificio allá, que Dios ha preparado para mí y que muy pronto me va a dar ese edificio? ¿Qué seguridad puedo tener yo de eso? Dice, me ha dado la prenda del Espíritu para comprobarlo. ¿Y qué es esto, la prenda del Espíritu? La palabra griega es la palabra arrabón, arras. Es una palabra comercial en la Biblia. Significa un pronto, como ustedes deben dar para los cassettes.
pronto. ¿Saben lo que es un pronto? En otros países dicen un pise, un avance, una cuota inicial, un down payment, una garantía. ¿Qué nos ha dado Dios para asegurarnos de que nos tiene el edificio y que nos hizo para darnos ese edificio? Dios ha dado un down payment. ¿Y qué es ese down payment? El Espíritu Santo que le ha dado a usted en su corazón. Y cuando yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, el Espíritu Santo forma al hombre interior y me prepara para ese edificio. Es decir, Dios ha comprobado que Él tiene esto preparado para mí y me lo va a dar garantizado porque Él ha dado un down payment. ¿Y saben algo? Dios no tiene ningún plan de perder el down payment. Cuando Él venga dice, no, yo vengo a pagar el resto aquí. Ahora, notemos algunos versículos que usan esto, pronto, pise. Note lo que dice en Efesios 1. ¿Creen que sería bueno dejar que Pablo explique a Pablo? Claro que sí. ¿O que prefieren ustedes que un pastor protestante lo haga? Yo no creo. Porque los pastores protestantes tuercen todo esto. Y ponen la esperanza, el estar en el cielo cuando uno se muere, cuando Pablo no está diciendo eso. Ahora, noten Efesios 1, la misma palabra, arrabón. La palabra griega es arras. Efesios 1 y el versículo 13 dice lo siguiente, Efesios 1 y el versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la misma palabra, de nuestra herencia. Es decir, la herencia total viene ¿cuándo? En el futuro. Pero cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, nos dio el down payment. Y dice, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para que la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo son las arras de la herencia que nos tiene preparada, el edificio, la redención, que nos será dada totalmente cuando Cristo venga. Solo tenemos ahora el pronto, el Espíritu Santo que viene a nuestro corazón y nos ayuda como programador a programar espiritualmente nuestra computadora para expulsar la carne de nuestro corazón y de nuestra mente. Nos ha dado Dios la garantía. Noten también 2 Corintios 1 y el versículo 22, esta misma palabra, 2 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 22. El cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos hizo para este milagro de darnos el edificio. Y la forma como podemos saberlo a ciencia cierta es que nos ha dado la cuota inicial a través del Espíritu Santo que ha entrado en nuestra vida, para prepararnos para recibir ese edificio. Ahora vayan conmigo a Romanos 8:11 para que ustedes vean qué lindo esto. Romanos 8 y el versículo 11. Dice allí, escuchen bien, ¿por qué fue que Cristo resucitó? ¿Saben por qué fue? Porque tenía el Espíritu Santo. Jesús tenía la garantía que le dio su edificio. Y luego nosotros también. Noten lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque el Espíritu estaba en Cristo, como las arras, Dios lo resucitó. Si ese mismo Espíritu habita en tu corazón, a ti también te resucitará. Es lo que dice en Romanos 8 y el versículo 11. Ahora volvamos a 2 Corintios, porque el tiempo se está
yendo rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 5. Me quedo maravillado yo de ver cómo se quedan ustedes aquí. Nadie se va. Y yo digo, yo tengo que traer a mis miembros acá para que ellos vean lo que es en verdad iglesia. Entonces alguien tiene que sacarme un video para llevarlo, para mostrarles. Y en el video que salga el reloj. Entonces les voy a decir, miren, y son unos poquitos nada más, una gente que no tiene ningún interés espiritual, vienen a la iglesia nada más por socializar, y cuando se pasa uno de las 12:15, dicen, ay, nos está robando el tiempo. Entonces quieren salir a las 12, unos poquitos, por ahí 8 o 10 de una congregación de 1000. Entonces, si le llamamos el video, le mostramos que es 10:15, le digo, mire, ustedes no son capaces de quedarse en la iglesia hasta las 12 el sábado y allá se quedan hasta las 10 de la noche, en noche de semana. Por eso las iglesias hispanas crecen y las iglesias gringas no. Gracias a Dios la mía sí está creciendo. Porque hay mucha gente, la mayoría, que está interesada en cosas espirituales. Bueno, ese es un paréntesis. Ahora, después vamos a reconocer, hermana, porque no quiero interrumpir el desarrollo del tema ahora. Ahora escuchen, versículo 6. Así que, vivimos confiados siempre. ¿Por qué vivimos confiados? Porque tenemos el down payment. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿qué quiere decir? Que mientras estamos en la carpa, estamos, ¿qué cosa? Ausentes del Señor, físicamente. ¿Están entendiendo? Mientras estamos en la carpa y no tenemos el edificio, estamos ausentes del Señor y estamos presentes en este cuerpo mortal del cual hemos hablado en todos los versículos anteriores. ¿Está claro? Versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué puso el apóstol Pablo ese comentario ahí? Por fe andamos y no por vista. ¿Cuántos de ustedes creen, cuántos de ustedes saben a ciencia cierta, sin duda alguna, de que Dios le tiene preparado un edificio? ¿Y cómo saben eso? Uno, Dios ha dado el down payment. Pero hay dos. Y es que por fe vemos con el ojo de la fe lo que nuestros ojos físicos no ven. ¿Están conmigo o no? Así que el apóstol Pablo dice, mire, dos razones por las cuales sabemos que ese edificio Dios lo está preparando para nosotros. Uno, porque nos dio el Espíritu Santo. Y dos, porque nos dio fe a través del cual podemos ver lo que no se ve con los ojos físicos. Ahora noten Romanos 8:24, un texto parecido a este. Romanos 8 y el versículo 24 dice lo siguiente. ¿Qué pensarían ustedes, antes de leer este versículo, qué pensarían ustedes si yo les dijera ahora, hermanos y hermanas, yo tengo esperanza de venir aquí a la iglesia de University algún día? ¿Qué dirían ustedes? No, yo no dije volver. Yo quisiera venir a la iglesia de University, no algún día, quisiera venir. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo que quisiera venir? ¿Acaso no está aquí? Ahora, eso lo digo por lo que vamos a leer ahora. Noten el versículo 24, dice, porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. En otras palabras, digo, yo no puedo decir, yo tengo esperanzas de ir a la iglesia de University. Si estoy aquí, ¿para qué esperanza? Esperanza significa que usted espera lo que no ha llegado y lo que no se ve. ¿Y cómo usted sabe que lo que no ha llegado y no se ve es real y cierto? Porque por la fe el hombre de fe ve lo que otros no ven.
¿Y por qué hemos recibido qué cosa? El Espíritu Santo. Otra vez a 2 Corintios 5, versículo 8. Y este es el versículo que lee la gente cuando trata de decir que nos fuimos directamente al cielo cuando nos morimos. Dice, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Según lo que hemos estudiado, el contexto. Nuestra carpa presente y estar presentes con el Señor. ¿Qué significa eso? Tener qué cosa el edificio. Ahora, sobre la pregunta, según lo que hemos estudiado de Pablo, ¿cuándo es que vamos a estar presentes con el Señor? El apóstol Pablo dice que es cuando Cristo venga. Ahora, ¿saben cómo algunos leen este versículo? Escúchenlo. Quisiéramos partir del cuerpo cuando muramos para estar presentes con el Señor inmediatamente. Así lo leen. Pero el texto no dice eso. Sí, dicen, quisiéramos partir del cuerpo cuando muramos. A eso no está allí, ¿eh? Cuando muramos no está allí. Para estar presentes con el Señor apenas muramos. No. Según Pablo, ¿cuándo estaremos presentes con el Señor? Cuando Cristo venga. Y mientras tanto, ¿estamos qué? Ausentes. Solo podemos estar presentes por fe y porque hemos recibido las arras del Espíritu. Ahora sigamos. Versículo 9. El apóstol Pablo ahora va a decir, por tanto, procuremos también, o ausentes, es decir, en nuestra vida presente, o presentes, ¿cuándo es eso? Cuando Cristo venga, serle agradables. Es decir, en nuestra vida, ahora, ausentes de Él, ¿qué clase de vida debemos llevar? Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos, en otras palabras, vivir por fe. Una fe que obra. Eso es agradar a Dios. Dice el apóstol Pablo, si estamos ausentes debemos vivir ¿qué cosa? Vidas agradables a Dios. Y cuando estemos presentes, ¿qué cosa? Serle agradables también. ¿Y cuándo estaremos presentes con Él? Según dice Pablo, cuando Cristo venga. Ahora, ¿por qué debemos serles agradables? Noten el versículo 10. Porque es menester que algunos... bien, es que ya no lo puedo engañar, porque ya están con la Biblia abierta. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La carpa. Ora sea bueno o malo. Pregunto, este juicio que va a determinar nuestra recompensa, ¿cuándo se realiza? ¿Cuando nos morimos? Según Pablo, ¿es cuando nos morimos? No, señor. Yo pregunto, ¿Dios ha establecido una fecha para el inicio del juicio? Sí, en Hechos 17:31 dice, porque Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo por aquel varón que destinó. ¿Y quién es ese varón? Jesús. Ahora, si Dios ha establecido que a través de Cristo, ven en el tribunal de Cristo, dice aquí, el Padre a nadie juzga, Juan 5:27, pues ha encomendado todo el juicio a su Hijo. Y Dios ha establecido un día específico cuando va a juzgar al mundo. Entonces yo pregunto, ¿soy juzgado cuando muero o seré juzgado en aquel día? En aquel día. Entonces quiere decir que no me fui al cielo o al infierno cuando me morí, porque si me fui al cielo o al infierno, fui juzgado cuando me morí, en vez de ser juzgado en aquel día. ¿Están conmigo? Así que el apóstol Pablo está haciendo un llamado aquí, dice, cuidemos la carpita. El apóstol Pablo no considera que este cuerpo es malo. Hay que maltratarlo, hay que botarlo, no sirve. No. El apóstol Pablo dice, miren, hay que cuidar la carpa. Hay que obrar correctamente con la carpa. Porque dentro de la carpa está ¿quién? El Espíritu Santo, el templo. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que alimentar el hombre, ¿qué cosa? Interior. Porque si usted no alimenta al hombre interior, va a morir no solo el hombre exterior, sino el interior también.
Ahora quiero concluir. ¿Les ha quedado claro el tema hasta ahora? Quiero concluir con 2 de Timoteo, en 5 minutos que nos quedan, 2 de Timoteo 4 y el versículo 6. 2 de Timoteo 4, 6, y esto lo está escribiendo el apóstol Pablo ya cuando se ha dado cuenta que no va a estar vivo cuando Cristo venga, ya está en la cárcel, por segunda vez en Roma, y ya sabe que lo van a decapitar. Y note lo que dice en 2 de Timoteo 4 y el versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido. La palabra ofrecido allí significa ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Su partida para dónde? Para el sepulcro. Se los voy a comprobar ahora por el contexto. ¿Qué dice Pablo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Cómo usó el apóstol Pablo la carpa? No, peleó la buena batalla con la carpa. Acabó la carrera y guardó la fe. Ahora, la pregunta es, dice, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Está hablando allí de que se va a ir al cielo cuando se muere? No, noten el versículo 8. Por lo demás me está guardada. ¿Qué tiene Dios en el cielo guardado? Ah, pero en el 2 Corintios 5, ¿qué tiene guardado? Ah, el edificio. ¿Y qué le va a poner Dios al edificio? Una corona. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? Noten el versículo 1, dice cuál es el día. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es aquel día? El día en que el Señor Jesucristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice entonces, en el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Aman ustedes la venida de Jesús? Noten que el apóstol Pablo no dice los que creen en su venida, los que predican su venida, los que enseñan su venida, los que hablan de su venida. El apóstol Pablo dice, los que aman su venida. Y escuchen bien, para amar su venida tenemos que amarlo a Él. A veces mi esposa se va para Sudamérica porque ella es colombiana y se queda por allá 3 o 4 semanas, y yo me quedo acá en los Estados Unidos solo. Imagínense eso, solo, pero acompañado por el Señor, claro. Y entonces ella llama y me dice, voy a llegar tal día y tal hora. ¿Creen ustedes que yo amo su venida? Claro que amo. ¿Por qué amo su venida? Porque la amo a ella. Yo no puedo esperar que Cristo venga, porque amo tanto a mi Señor. No es por el edificio que me va a dar, sino porque va a ser un deleite vivir en su presencia eternamente, en el edificio que Él me está preparando ahora. ¿No es cierto que nosotros muchas veces amamos estas cosas en el mundo más que a Jesús? ¿Saben que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿Cómo estamos cuidando la carpa? Porque de la carpa depende de lo que va a pasar en el juicio. El apóstol Pablo lo dice. ¿Cómo estamos usando nuestro dinero? Hay dinero para comprar cámaras de video. Y aquí hay 6, así que nadie puede decir que lo estoy aludiendo a él. Y tenemos dinero para comprar carros, a veces lujosos. Y tenemos dinero para comprar ropa nuevecita y fina. Mientras que la iglesia languidece en la necesidad. ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Los estamos usando para la gloria de Dios?
¿O los estamos usando para nuestro trabajo? Nos cansamos tanto en el trabajo que no tenemos ni energía casi de venir a concentrarnos en la iglesia. Estamos usando toda nuestra energía y nuestros talentos para lo nuestro en vez de para lo que es de Dios. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Para ver televisión y videos? Y acabando de arruinar la carpa en vez de estar preparándola para el reino. Hermanos y hermanas, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje es que nosotros debemos poner nuestra vida en orden. Porque Dios nos está preparando un edificio, pero el recibir ese edificio depende de lo que hagamos ahora con nuestra carpa. ¿Quieren ustedes dedicarle sus vidas, todos sus talentos, su fuerza, su dinero, su tiempo al Señor Jesús? ¿Quieren dedicarle eso al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Y hagámoslo no solo de palabra, sino de hecho. Coloquemos todo sobre el altar del sacrificio. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has acompañado esta noche. Hemos entendido este glorioso pasaje. ¡Qué hermoso pasaje! Ha sido torcido para enseñar lo que nunca el apóstol Pablo quiso enseñar con este pasaje. Te damos gracias porque tú, a través de estudiar todo lo que dice tu palabra, hemos comprendido. Te damos gracias porque tú tienes un edificio ya preparado para nosotros, solamente esperando el momento glorioso de darnos ese edificio, para que podamos desechar la carpa como se desechó el tabernáculo cuando se construyó el templo de Salomón. Señor, prepáranos un lugar y te dedicamos todo en el altar del sacrificio esta noche. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Si desea conseguir otras grabaciones por el Pastor Bohr, puede llamar al número 1-878-Bible o si no, al 559-233-1171.